vamos a estudiar la regla de la cadena y también las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. Soy el ingeniero Alberto de Stephen. Regla de la cadena. La regla de la cadena se establece la regla de la derivación para funciones compuestas. Tenemos la versión de la regla número 6 y la regla número 7. Y se da para cuando tenemos una función compuesta. Si y es una función diferenciable de u y u es una función diferenciable de x, entonces y es una función diferenciable de x. El concepto de derivada tiene que ver con el concepto de cómo está cambiando una variable respecto a la otra. En este caso, como son 3, y, u y x, si yo quiero encontrar la derivada de la primera variable respecto a la tercera, debo encontrar el cambio que se está estableciendo entre la derivada de la primera respecto a la segunda, multiplicado por la derivada de la segunda respecto a la tercera. Por eso la regla nos dice que la derivada de y de x es igual a la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. Eso lo podemos ver como engranajes. Si tuviéramos tres engranajes unidos, el cambio, si yo muevo un engranaje, el cambio que se da entre el primer engranaje y el tercero, debo multiplicar los dos cambios, cómo se está moviendo el cambio del primero respecto al segundo y el cambio del segundo respecto al tercero. Esa se puede generalizar o extender si hubieran 4 engranajes, 5 engranajes, 6 engranajes. Si ya tuviéramos 4 variables, entonces habrían 3 derivadas, ¿verdad?, que se multiplicarían y así sucesivamente. La regla número 7 nos dice que si u es una función diferenciable de x y n es un número real, ahí lo podemos ver, que si u es una función elevado a la n, ¿verdad? Miren que la derivada ahí solamente bajamos el n, le restamos 1 al n, pero lo vamos a multiplicar por la derivada interna que le decimos, la derivada que está dentro del paréntesis, porque u es una función también. Entonces, en esta regla vamos a bajar n, le vamos a restar 1 al exponente y lo vamos a multiplicar por la derivada de lo interno, ¿verdad? Entonces, estas son reglas muy importantes, la regla de la cadena, porque nos permite evaluar una cantidad, un sinnúmero grande de funciones, ¿verdad?, en el aspecto que son funciones elevados a la n, ¿verdad? Regla de la cadena. Ejemplo 1. Sea y igual a u cuadrado menos 2u y sea u igual a x cuadrado menos x. Miramos ahí que tenemos tres variables, y en función de u y a la vez u en función de x. Me piden encuentre la derivada de y respecto a x, o sea, la derivada de la primera función respecto a la última variable. Lo primero que vamos a hacer, el procedimiento, encontramos la derivada de y respecto a u y también la derivada de u respecto a x. O sea, la relación entre la primera variable y la segunda, y luego la otra derivada de la segunda respecto a la tercera. Si nosotros encontramos la derivada de y respecto a 1, vamos a donde está y relacionado con 1, nos da que la derivada de u cuadrado menos 2u, utilizando la regla de la cadena, la regla de la potencia, me queda bajo 2u a la 1, menos la derivada de 2u, ya sabemos que es menos 2, la derivada de toda expresión que tiene una variable elevado a la 1 solo va a ser el número que la acompaña. En este caso solo tenemos 2u menos 2. Ahora la derivada de u respecto a x, utilizando también la regla de la potencia, bajamos 2x menos 1. Ahí tenemos ya las dos derivadas. En un segundo paso vamos a aplicar la fórmula, que la fórmula no es más que multiplicar las dos derivadas, la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y nos queda 2u menos 2, factor de 2x menos 1. Ahora, el tercer paso es escribir toda la derivada en términos de la variable x, en este caso, y para ello vamos a sustituir donde tengamos u en
nada. Ya la derivada que tenemos la vamos a sustituir por el valor original de u, que el valor original de u es x cuadrado menos x. Miramos ahí que donde está u, 2u, sustituimos x cuadrado menos x, lo demás nos queda igual, menos 2 factor de 2x menos 1. Ahí vamos a realizar la multiplicación por propiedad distributiva, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, y 2 por menos x, menos 2x, menos 2, factor de 2x menos 1. Ahora, sacando el paréntesis ahí, solo me queda 2x menos 2x menos 2, factor de 2x menos 1. Ya esa es la derivada de la función. Vamos a seguir con un segundo ejemplo. Sea y igual a u cuadrado y sea u igual a x más 1 entre x menos 1. Encuentre la derivada de y respecto a x. Miren, ahí siempre nos piden la derivada de y respecto a la tercera variable, que en este caso es x. ¿Qué hacemos primero? Bueno, vamos a encontrar las derivadas individuales. La derivada de y respecto a u, que la encontramos de y relacionado con u, y la otra que es la derivada de u respecto a x, que la encontramos entre u relacionado con x. En primer lugar, la derivada de y respecto a u la encontramos de y igual a u cuadrado. Derivando esto por regla de la potencia solo nos queda 2u. Ahora, para encontrar la derivada en el otro caso donde u está relacionado con x, u que es igual a x más 1 entre x menos 1, como esto es una división, u es igual a x cuadrado más 1 entre x menos 1 es una división, entonces vamos a aplicar necesariamente la regla de la división. Si nos acordamos la regla de la división, debemos reconocer la función del numerador, que es f, y la función del denominador, que es g. Utilizando la fórmula, tenemos que la derivada de f de x más 1 es 1. 1 por g, que es x menos 1, y menos f, que es x más 1, por la derivada de g, o sea, la derivada de x menos 1, que es 1. O sea, en el numerador nos queda 1 factor de x menos 1 menos x más 1 por 1. Ahí utilizamos f' por g menos f por g'. Y todo está dividido entre g al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado. Ahora, si yo desarrollo ahí o desarrollamos las multiplicaciones, me queda 1 por x, me queda x. 1 por menos 1 me queda menos 1. Menos 1 por x me queda menos x, menos 1 por 1 me queda menos 1. Entre x menos 1 al cuadrado. Ahora ahí miramos que podemos cancelar x menos x, me queda 0, y solo me queda entonces menos 1 menos 1, menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada de u respecto a x. Ahora, ¿qué hacemos en otro paso? En otro paso lo que hacemos es multiplicamos las dos derivadas. La derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x, nos queda 2u por menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Siguiendo con el ejercicio, ahora escribimos en términos de x. Tenemos que la derivada de y respecto a x es 2u por menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Qué hacemos? Sustituir u. ¿Y u a qué es igual? U lo podemos ver ahí que es igual a x más 1 entre x menos 1. O sea, nos queda 2 factor de x más 1 entre x menos 1 por menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Miren que aquí lo que vamos a hacer es multiplicar. Aquí tengo, en el numerador tengo 2 por menos 2, ¿verdad? 2 por menos 2, ¿cuánto me queda? Menos 4 en el otro paso. Y en el numerador tengo x más 1. Acá en el denominador tengo x menos 1 multiplicado por x menos 1 al cuadrado. Esto yo lo puedo simplificar porque puedo ver lo que x menos 1 está elevado a la 1, x menos 1 está elevado a la 2. Como son iguales bases, puedo copiar base y sumar exponentes. Entonces, al copiar base, esa base es x menos 1 y sumo los exponentes, que es 1 más 2, me queda 3. Entonces, esa es la derivada de y respecto a x, que es igual a menos 4 por x más 1 entre x menos 1
a la 3. Ahora otro ejemplo, un ejemplo 3, donde vamos a utilizar la otra fórmula ya de la regla de la cadena. Me dice, encuentre de y de x y me dan la función y igual a raíz cúbica de x a la 3 más 2x más 4. Siguiendo con el ejercicio, lo que vamos a hacer es escribirlo en su forma exponencial, porque hay un radical. Entonces, al escribirlo en su forma exponencial, como es una raíz cúbica, me queda entre paréntesis x a la 3 más 2x más 4, todo está elevado a la 1 tercio. La regla de la cadena, en su segunda parte, lo que debemos hacer es reconocer cuál es mi u de x, o sea que mi u de x es todo lo que está dentro del paréntesis, y un tercio es n. Entonces, la regla me dice que baje el n, le reste 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de lo que está en el paréntesis, que es lo que le llamamos la derivada interna. Entonces, vamos a aplicar esa regla, bajamos un tercio, ya la derivada sería baja un tercio, dejo igual exactamente la función, a un tercio le resto 1, y ahora lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 4 es 0. Entonces miren, ahí ya tenemos, aplicamos esa regla, la segunda regla para la potencia, que me quedó un tercio de eso, elevado a un tercio menos 1 por su derivada. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí me queda un tercio, entre paréntesis x a la 3 más 2x más 4, resté un tercio menos 1 es menos 2 tercios y su derivada. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta ya es una derivada, pero lo debemos llevar a su forma exponencial positiva para después llevarlo a su forma radical. En primer lugar, ¿qué tengo en el numerador? En el numerador tengo 1 por 3x cuadrado más 2, que es lo que me queda, 3x cuadrado más 2, y toda esa expresión, 3x a la 3 más 2x más 4, que está elevado a la menos 2 tercios, lo voy a bajar al denominador. En el denominador tengo 3 y al bajarlo eso me queda x a la 3 más 2x más 4 elevado a la 2 tercios. Lo hice con potencia positiva y ahora lo voy a mandar a su forma radical. Arriba me queda 3x cuadrado más 2, abajo tengo 3, pasándolo a su forma radical tengo la raíz cúbica de, entre paréntesis, x a la 3 más 2x más 4 elevado a la 2. Ahora seguimos con un ejemplo 4. Necesitamos encontrar la derivada de y respecto a x. Tenemos una función que es y igual a x a la 2 dividido entre x menos 1 elevado a la 23. Aplicando la regla número 7 de la cadena, aquí debemos reconocer lo que está dentro del paréntesis es u de x y ese 23 es n. La regla número 7 nos dice que bajemos el n, que es 23, dejemos la función y le restamos 1. Y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Si yo miro dentro del paréntesis hay una división. Como hay una división, yo debo aplicar, cuando yo digo que voy a derivar lo que está dentro del paréntesis, debo aplicar regla de la división. En ese caso, recuerden, para aplicar regla de la división, reconozco cuál es f y g. En ese caso, f es x cuadrado y g es x menos 1. Aplicando la fórmula de la división, tengo f', que sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, multiplicada por g, que es x menos 1, menos f por la derivada de g, que la derivada de g en ese caso es la derivada de x menos 1, que es 1. Todo dividido entre x menos 1 al cuadrado, o sea, g al cuadrado. Ahora, vamos a simplificar toda esa derivada que hicimos de lo de la división. Lo demás me queda 23, x cuadrado entre x menos 1, como es 23 menos 1, me queda 22. Ahora, realizando las multiplicaciones ahí, en la derivada de la división del numerador tengo 2x por x, que me queda 2x
cuadrado. 2x por menos 1 me queda menos 2x. Menos x cuadrado, porque era x cuadrado por 1. Entre x menos 1 al cuadrado. Pasando acá, tenemos entonces que la derivada me queda 23, entre paréntesis x cuadrado, entre x menos 1 a la 22, por, reduciendo términos ahí en la parte del numerador donde dice la división, me queda 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda un x cuadrado menos 2x cuadrado, y en el denominador me queda x menos 1 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a pasar a su forma más reducida, ¿verdad? Su forma reducida. En este caso miramos que y' me queda aquí. Yo voy a simplificar acá un poco, donde yo tengo x cuadrado entre x menos 1 a la 22. Ustedes se recuerdan que hay una propiedad que me dice que tanto el numerador está elevado a la 22 como el denominador, o sea, me queda x al cuadrado a la 22 y abajo me queda x menos 21 a la 22. Y apliqué una propiedad de los exponentes. Y acá tengo x menos 2, x a la 2 menos 2x, y abajo tengo x menos 1 al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, 23, tengo x a la 2 a la 22, me queda ¿cuánto? 2 por potencia de potencia, 2 por 22 me queda 44. Después me queda x cuadrado menos 2x, y abajo en el denominador tenemos que tengo x menos 1 a la 22 por x menos 1 a la 2, estos son iguales bases, porque x menos 1 es igual base. Copio base y sumo exponentes, entonces copio la base de x menos 1 a la 22 más 2, 24. Por lo tanto, la derivada me queda 23 x a la 44, factor de x a la 2 menos 2x, dividido entre x menos 2 a la 24. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Hasta acá solo conocemos la derivada de x a la n, que es la derivada de la potencia. Ahora vamos a introducir las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas que nos pueden aparecer en sumas y restas de funciones, en multiplicaciones, divisiones, en regla de la potencia o combinadas. Para ello necesitamos conocer la fórmula. En primer lugar tenemos las derivadas de funciones logarítmicas. En este caso tenemos la derivada del logaritmo natural de x. Recordemos que el logaritmo natural, su base en este caso es e, logaritmo natural. Entonces su derivada es 1 sobre x. Esa es una fórmula para la derivada del logaritmo natural de x. En una segunda fórmula tenemos una función, la función logaritmo natural de u de x. Esto significa que el argumento, en todo logaritmo hay un argumento. El argumento en este caso es u de x, que es una función. Para derivar este tipo de funciones, entonces lo que hacemos, reconocemos el argumento que es u de x. Su derivada, miren lo que es, la derivada es u' entre u, o sea, la derivada del argumento dividido entre el mismo argumento. Esto es cuando tenemos un logaritmo natural de x. Ahora, en la fórmula 3 lo que tenemos es una función cuyo logaritmo ya es otra base de, ¿verdad? Siempre de u de x. Su derivada es parecida, siempre u' entre u por logaritmo natural de b. O sea, siempre vamos a reconocer el argumento, lo derivamos, lo dividimos entre el mismo argumento, pero acá abajo en el denominador le agregamos logaritmo natural de b. ¿Verdad? Esas son las tres fórmulas para las derivadas de funciones logarítmicas. Ahora, vamos a pasar a las derivadas de las funciones exponenciales. Cuando yo tengo la regla número 4, f de x es igual a e a la x, que es una función especial. En este caso, e a la x es la base y x es el exponente. Su derivada, esta es la única derivada cuya derivada es igual a la misma función. La derivada de e a la x es e a la x. Ahora, la regla 5 nos dice que cuando ya el exponente es una función, es u de x, ¿verdad? Ya no solamente es x, es u de x, su derivada va a ser e a la u de x, pero lo vamos a multiplicar acá abajo por la derivada de u.
O sea, va a ser la misma función siempre, pero le vamos a agregar la derivada del exponente u'. Ahora, la regla número 6 me dice que si la base ya no es c, sino que es otro número b, elevado a la u de x, entonces su derivada va a ser parecida, miren, a la misma función por la derivada del exponente, solo que le voy a agregar logaritmo natural de b. Ahí ya tenemos entonces las 6 fórmulas con las que vamos a trabajar en funciones exponenciales y logarítmicas. Derivadas de funciones exponenciales y logaritmos. Vamos a hacer un ejemplo. Sea f de x igual al logaritmo natural de x cuadrado más 2x más 3. Miren que ahí lo que tengo en el paréntesis, x cuadrado más 2x más 3, es mi argumento. Eso es lo más importante reconocer en una función logaritmo. Y, o sea, eso es como que sea mi u de x. Si yo le aplico la fórmula número 2, ¿qué me dice la fórmula número 2? Que para derivar ese logaritmo sería la derivada del argumento entre el mismo argumento. ¿Cuál es el argumento ahí? El argumento es x cuadrado más 2x más 3. Lo derivo, derivar eso que está en el paréntesis me queda 2x más 2 y lo divido entre el mismo argumento que es x cuadrado más 2x más 3. Ahí estoy aplicando, ya apliqué la fórmula de la derivada logarítmica. Ahí ya la derivada me queda entonces 2x más 2 entre x cuadrado más 2x más 3. Solo es reconocer el argumento de ese logaritmo. Ahora, en el ejemplo número 2, yo tengo una función que me dice logaritmo de x más 1 al cuadrado entre x cuadrado sobre x cuadrado menos 5. Miren que aquí el argumento es todo eso. X cuadrado más 1 al cuadrado entre x cuadrado factor de x cuadrado menos 5. Cuando ese argumento es muy complejo, hay potencias, multiplicaciones o divisiones, nos costaría mucho, sería más tedioso trabajar la derivada como la apliqué en el ejemplo anterior. Cuando hay muchas, el argumento es muy complejo, es conveniente utilizar las propiedades de los logaritmos, hacer la expansión del logaritmo, ¿verdad? Para luego derivar, para que nos quede más fácil la derivación. Veamos en ese caso. Si hay divisiones, multiplicaciones y potencias, voy a utilizar la regla. Si todo estuviera elevado a una sola potencia, utilizaría la regla de la potencia, que pasa a ser multiplicación. Cuando es división, pasa a ser resta, y cuando es multiplicación, pasa a ser suma. Pero en este caso, lo primero que debo aplicar es la regla de la división. Y la regla de la división me dice entonces que va a pasar a ser resta. Entonces, utilizando la función me queda f de x igual a logaritmo de lo que tengo en el numerador, que es x más 1 al cuadrado, menos el logaritmo de lo que tengo en el denominador, x cuadrado, factor de x cuadrado menos 5. ¿Aquí qué propiedad utilicé? Aquí utilicé la propiedad de la regla de los logaritmos, que me dice que el logaritmo natural de a entre b es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Siguiendo con el ejercicio, ahora vamos a seguir utilizando las propiedades. En el primer término que tenemos, logaritmo de x más 1 al cuadrado, bajamos ese 2 y lo pasamos acá y nos queda 2 logaritmo natural de x más 1. Ahí estamos utilizando la propiedad número 1, que me dice que el logaritmo natural de a a la n es n logaritmo natural de a. Así fue lo que utilicé en esa parte de ahí. Ahora, yo tengo menos logaritmo de x cuadrado, factor de x cuadrado menos 5. Ahí, como hay una multiplicación, se pasa a ser suma. O sea que me queda logaritmo de x cuadrado más logaritmo de x cuadrado menos 5. Había multiplicación y pasó a ser suma.
ahí utilicé la propiedad 2, que me dice que el logaritmo de a por b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces ahora puedo sacar de los paréntesis, porque este menos me afecta a los dos términos, entonces me queda f de x, me queda 2 logaritmos de x más 1 menos 2 logaritmos de x. ¿Por qué me apareció 2 logaritmos de x? Porque este 2 logaritmo 2 lo puedo bajar, ¿verdad? Este en potencia y lo puedo bajar a multiplicar y me queda menos 2 logaritmos de x. Ese es utilizando la propiedad 1. Y aquí el menos con el más me va a quedar menos. Y me queda el otro término, me queda entonces menos logaritmo de x cuadrado menos 5. Entonces aquí tengo ya la función en una expansión de términos como sumas y restas. Ya ahora ya cuando ya hice eso y lo tengo como una expresión expandida, voy a derivar en este caso término por término. Si se fijan acá, todos son logaritmos. Y ya sabemos que la derivada de todo logaritmo natural es la derivada de su argumento dividido entre su mismo argumento. En este caso vamos a derivar el primer término. Pero el primer término tengo 2 logaritmos de x más 1. El 2 lo dejo porque es una constante. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x más 1? Bueno, mi argumento ¿cuál es? X más 1. Lo derivo. ¿Cuál es la derivada de x más 1? 1. Dividido entre ese mismo argumento. Porque esa es la derivada de todo logaritmo natural de x. Ahora voy al segundo término. Tengo menos 2 logaritmo de x. Menos 2 lo copio. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Bueno, esa era la fórmula número 1. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, me queda arriba menos 2 y abajo me queda x, ¿verdad? Porque me queda menos 2 por 1 sobre x, me queda menos 2 sobre x. Ahora vamos al otro término que me queda menos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x cuadrado menos 5? Bueno, el argumento es x cuadrado menos 5. Derivo el argumento, que es lo que hago. La derivada de x cuadrado es 2x y lo divido entre su argumento, que es x cuadrado menos 5. Pues miren ahí, ya derivé. La derivada me quedó rápida, derivé cada término. Me queda rápida porque solo me quedan derivadas de logaritmo. Y esa ya es la derivada. Lo único que tengo que hacer acá, este 2 por 1, en el primer término me queda 2 sobre x más 1. Segundo me queda menos 2 sobre x. Y el tercero me queda menos 2x sobre x cuadrado menos 5. Miren que el trabajo aquí más bien consiste en poder aplicar bien estas tres propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Porque ya la derivada, el tercer paso, al derivar me queda sumamente fácil derivar funciones logarítmicas, ¿verdad? Derivadas de funciones exponenciales. Bueno, para la función exponencial e a la u, ya sabemos nosotros que su derivada es e a la u por u' de. Acá tenemos un ejemplo que me dice encuentre la derivada de y igual a e a la x cuadrado más 2x más 4. ¿Qué tenemos que hacer en las funciones exponenciales para derivarlas? Reconocer solamente cuál es el exponente. El exponente, la base aquí es e y el exponente es x cuadrado más 2x más 4. Aplicando esta fórmula, ¿qué hacemos? Bueno, ese es mi u de x. U de x es el exponente que es x cuadrado más 2x más 4, ¿verdad? ¿Su derivada cuál es? La derivada de x cuadrado más 2x más 4, que es 2x más 2. Por lo tanto, utilizando la fórmula de la derivada de la exponencial, me quedaría entonces la derivada es la misma función que es e a la x cuadrado más 2x más 4 y le agrego acá la derivada del exponente que es 2x más 2. Miren que aplicar esta fórmula es sencillo, solamente tengo que recordar bien cada una de las fórmulas. En este caso, de las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas son 6 fórmulas que necesitamos recordar bien para aplicarlas. En las logarítmicas, reconocer bien el argumento del logaritmo y en la exponencial, reconocer bien cuál es el exponente, ¿verdad? Para trabajar bien las derivadas.
Bueno, hasta acá concluimos el tema de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, y también habíamos visto de inicio la regla de la cadena. Muchas gracias.